¿Sabías que Spring Day es mucho más que una canción sobre echar de menos a alguien? Detrás de esta canción hay una historia perdida, espera y esperanza. En febrero de 2017, BTS lanzaba You Never Walk Alone, el álbum que servía como continuación y cierre de la etapa de Wings. Y si Wings hablaba de juventud, crecimiento y las dificultades de crecer, este nuevo capítulo tenía un mensaje diferente, consuelo y esperanza para una nueva juventud que estaba sufriendo. ¿De qué habla Spring Day? A primera vista, parece simplemente una canción sobre extrañar a una persona que está lejos, pero si escuchas la letra, hay algo mucho más profundo. La canción habla de esa sensación de querer volver a ver a alguien, pero no saber cuánto tiempo tendrás que esperar. Y ahí aparece la metáfora principal, el invierno. El invierno representa ese momento de dolor, ausencia y soledad. Pero ¿qué significado tiene la primavera? El título nos da la respuesta. Spring Day significa día de primavera, porque después del invierno llega la primavera. Y esa primavera representa la esperanza de que el dolor no será eterno, de que algún día volverás a encontrarte con esa persona. Y por eso la canción no termina siendo solamente triste, es una canción sobre esperar. El videoclip lleva esta idea muchísimo más lejos. Tenemos un tren, unas vías, un viaje, un lugar llamado Omelas, un montón de referencias visuales y una constante sensación de estar buscando a alguien que ya no está. Incluso aparece una enorme montaña de ropa que parece representar recuerdos acumulados con el paso del tiempo. Y todo esto ha hecho que Spring Day tenga algunas de las interpretaciones más conocidas de la historia de BTS. Y aquí está lo más bonito de Spring Day. No habla solamente de perder a alguien, habla de seguir queriendo a esa persona aunque ya no esté contigo, de recordar, de esperar y de creer que, aunque ahora estés atravesando el invierno, la primavera llegará. Por eso Spring Day terminó convirtiéndose en una de las canciones más especiales de BTS, pero su videoclip esconde una historia completamente diferente y algunas de sus escenas siguen dando de qué hablar incluso años después. El videoclip comienza con Taehyung completamente solo en una estación de tren y poco después vemos aparecer un tren que atraviesa un paisaje completamente cubierto de nieve. El tren se convierte en uno de los símbolos principales del videoclip. Puede representar el paso del tiempo, aunque nosotros queramos detenernos en un recuerdo. El tiempo continúa avanzando y hay algo que se repite constantemente. Al principio, los 7 miembros aparecen separados, cada uno parece estar atrapado en su propio espacio. Jungkook en el tren, Jimin frente al mar, Suga entre montañas de ropa. Es como si todos estuvieran viviendo el mismo dolor, pero completamente solos. Pero hay una escena especialmente importante. Jimin aparece caminando por la playa y encuentra unos zapatos abandonados junto al mar. Después los lleva hasta la lavandería de Omelas. Esta imagen ha sido interpretada como una representación de encontrar los últimos recuerdos o restos de alguien que ya no está. Y aquí es donde comienza una de las referencias más interesantes del videoclip, porque el lugar donde están los chicos se llama Omelas y ese nombre no está puesto al azar. Hace referencia al relato de Ursula K. Le Guin. En la historia, Omelas parece ser una historia perfecta, pero su felicidad depende del sufrimiento de un niño y algunas personas, cuando descubren la verdad, deciden abandonar la ciudad. Por eso, dentro del videoclip, Omelas puede representar una felicidad construida sobre algo que preferimos no mirar. Pero Omelas no es la única referencia. El videoclip también utiliza imágenes que recuerdan a Snowpiercer, la película de Bong Joon-ho. Un tren atravesando un mundo helado, personas separadas dentro de él y una sociedad dividida. Y entonces tenemos una de las imágenes más extrañas del videoclip, una enorme montaña de ropa. Suga aparece allí rodeado de prendas, como si estuviera enterrado bajo recuerdos del pasado, y poco a poco los miembros vuelven a encontrarse. Eso nos lleva al final. Después de pasar todo el videoclip separados, los 7 miembros terminan juntos, caminan hacia un árbol cubierto de color y dejan atrás ese paisaje de invierno. Es prácticamente la misma idea de la canción. El invierno no dura para siempre. El videoclip empieza con ellos solos y termina con ellos juntos. Por eso, más que contar una historia literal,
Spring Day parece mostrarnos un viaje por el duelo, los recuerdos y finalmente la esperanza. Pero hay algo que todavía no hemos explicado, porque Spring Day tiene una de las teorías más conocidas de BTS y algunas personas creen que todo esto podría estar relacionado con una tragedia real ocurrida en Corea del Sur. La teoría relaciona Spring Day con el hundimiento del ferry Sewol, ocurrido en Corea del Sur el 16 de abril de 2014, donde murieron o desaparecieron más de 300 personas, muchas de ellas estudiantes. Aunque BTS nunca confirmó oficialmente que Spring Day fuera escrita sobre el Sewol, hay demasiados elementos del videoclip que hicieron que esta interpretación se hiciera enormemente popular. Por ejemplo, aparecen cintas amarillas, un símbolo que en Corea quedó fuertemente asociado a la memoria y la esperanza por las víctimas del Sewol. También tenemos a Jimin encontrando unos zapatos junto al mar y después colgándolos en un árbol. Para muchos fans, esos zapatos representan a las personas que nunca pudieron regresar a casa. Y hay otro detalle todavía más llamativo. En la lavandería aparece la frase "Don't forget", no olvides. Además, algunos análisis han relacionado elementos de esa escena, como los círculos de las lavadoras, con imágenes de un barco. Nada de esto demuestra por sí solo una conexión con el Sewol, pero juntos forman una interpretación bastante poderosa, recordar a quienes se fueron. Pero aquí aparece una segunda teoría que cambia completamente la lectura del videoclip. ¿Recuerdas el lugar llamado Omelas? Está inspirado en The Ones Wall Walk Away from Omelas de Ursula K. Le Guin. Esa historia, una ciudad aparentemente perfecta, consigue su felicidad a cambio del sufrimiento de un niño. Y cuando algunas personas descubren la verdad, deciden marcharse. Y aquí es donde la teoría se vuelve mucho más interesante. En el videoclip, BTS entra en Omelas, pero finalmente termina abandonándolo. Solo que hay una diferencia. En la historia original, quienes se marchan lo hacen solos. BTS, en cambio, se marchan juntos. Y eso conecta directamente con el título del álbum, You Never Walk Alone. Después de todo el invierno, 7 llegan a un campo donde la nieve empieza a desaparecer y frente a ellos aparece un árbol que vuelve a florecer. Es como si después de atravesar el dolor, finalmente hubiera llegado la primavera. Entonces, ¿Spring Day habla del Sewol? La respuesta más correcta es: no podemos afirmarlo como un hecho. La conexión está ampliamente interpretada y existen muchos elementos que permiten leer el videoclip de esa manera. Pero BTS dejó espacio para que cada persona encontrara su propia interpretación. Y quizá precisamente por eso Spring Day sigue siendo tan especial. Puede ser una canción sobre extrañar a alguien, puede hablar de una pérdida, puede representar a personas que nunca volvieron, o puede ser simplemente una historia sobre aprender a esperar. Pero hay una cosa que todas estas interpretaciones tienen en común: no olvidar.